Todo Opinión presenta La Entrevista. 12:34 de la tarde, tenemos con nosotros en cabina a la señora Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional, consultora internacional certificada en políticas públicas de seguridad. Muy buenas tardes, Carolina. Un placer tenerte aquí con nosotros la tarde de hoy. Bienvenida. El placer es mío poder acompañarles hoy. Gracias. Mira, Carolina, lo principal para nosotros no disgregarnos mucho es esta noticia, esta lamentable noticia que sucedió el lunes, el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Y mucho se ha hablado, se habla de que hubo una deficiencia de su seguridad, que hubo inobservancia, que no hubo un protocolo. ¿Qué opinión le merece eso a usted como especialista? Bueno, en efecto, por supuesto que es evidente que hubo una falla en el cumplimiento del protocolo de seguridad. Y muestra de eso es que perdimos el protegido. Es así. O sea, para muestra un botón. O sea, ya eso no requiere ningún análisis. Ahora, yo creo que lo importante de esto es que esta situación, como ha pasado en otros países, como en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que el trágico incidente del 11 de septiembre hizo que se reconfigurara toda la estructura de seguridad e incluso de defensa de los Estados Unidos e incluso de todos nuestros países, que tenían un montón de agencias y organismos de seguridad muy buenos, pero todos disgregados. Y a partir de ahí nosotros tenemos la configuración de los organismos de seguridad de la patria. Y ahora tenemos el Homeland Security y tenemos el Homeland Defense, en el que tenemos una cantidad de agencias trabajando interconectadas. Entonces, de esa experiencia dramática ha cambiado la forma como nos sentimos seguros en el mundo, cómo viajamos. Entonces, que esa triste experiencia que ya pasó con Juancito, que ya pasó ahora con el ministro Orlando Jorge Mera, que pasó con el ingeniero que se suicidó en la OISOE, sirva para que mejoremos las condiciones de seguridad en las instituciones públicas y privadas en la República Dominicana. Que fortalezcamos los protocolos de seguridad de la infraestructura física, de los controles de acceso y de los mecanismos de protección de las personas que están en esos lugares. Julia. Carolina, a mí me llama mucho la atención porque sí me han dicho que existen protocolos, pero en este caso, ¿qué pasa cuando esa persona dice no? Cuando de parte de vamos a decir, de la autoridad es quien no acata la orden y no cumple pues con ese protocolo. Se corren estos riesgos. ¿Cómo entonces sería la dinámica? ¿Qué pasaría o qué se recomendaría? ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Qué pasa cuando la autoridad es quien no acata? Entonces, ¿existiría una orden mayor? ¿Cómo se manejaría? ¿Qué es de los ejemplos de naciones más desarrolladas? ¿Cuál sería la recomendación o qué procede en estos casos? Bueno, en mi experiencia como especialista en estos temas, en el caso de Estados Unidos, cuando una persona llega a una posición de relevancia, en el caso, por ejemplo, del servicio secreto, que es el responsable de la protección del presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente y algunos funcionarios del primer nivel, se les da un entrenamiento. Ellos tienen que tomar una instrucción, no solamente ellos, sino sus familiares directos, incluso tienen que tomar un entrenamiento, se les da, ¿verdad? Y tienen que cumplir un protocolo y adaptarse a ellos. Incluso en algunos casos tienen hasta que firmar algunos documentos y algunos descargos y entender a lo que tienen que adaptarse. En el caso de la República Dominicana, en esta semana, de hecho, yo he estado recibiendo llamadas de algunos congresistas porque tengo entendido, hay el interés incluso de pasar una legislación
legislación en el que se establezca la obligatoriedad del cumplimiento de este tipo de disposiciones, incluso con sanciones para las instituciones en las que no se cumpla, y la obligatoriedad incluso para los funcionarios de que se cumpla. Y cuando me consultaban sobre la factibilidad, la posibilidad de que se pueda establecerse, yo le recomendaba a algunos congresistas que me consultaban en mi condición de especialista en la materia, que se debe establecer además la asignación presupuestaria, porque la seguridad cuesta. Y de nada sirve que tú tengas esos aparatos ahí, detectores, por ejemplo, de armas de fuego, y no solamente de armas de fuego, también de armas cortopunzantes, por ejemplo, sustancias incendiarias y otras cosas más, porque esos equipos tienen una obsolescencia y tú tienes que tener unos recursos económicos para poder comprar, porque la seguridad cuesta. Y el mantenimiento también. Por supuesto, y el mantenimiento y la certificación, la recertificación, el entrenamiento del personal. Entonces, si tú no tienes una asignación presupuestaria permanente para eso, no va a funcionar. Entonces, yo les recomendaba a algunos legisladores que me han estado consultando que se debe establecer en el presupuesto, y que para que eso funcione tendría, por ejemplo, el MAP, que cada año tiene que autorizarle el plan operativo anual a las instituciones, que uno de los ítems para poder aprobarte tu plan operativo anual es que me digas cuánto asignaste en el capítulo de seguridad en tu presupuesto. Por ejemplo, si eso no se establece en la legislación, que la institución establezca cuánto asignó para seguridad, ¿qué va? Eso lo van a poder 6 remover en cualquier meses y momento. después hacemos como Juancito, que los primeros 6 meses todo el mundo estaba en pánico y después se le La olvidó. gente se confía demasiado. Vamos a una Claro. pausa y continuamos aquí con la especialista Carolina de Seguridad Nacional. 12:44 de la tarde. Seguimos aquí con nuestra invitada especial, Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional y consultora internacional certificada en políticas públicas de seguridad. Hablábamos un poquito de los protocolos que se tienen que implementar en las instituciones públicas y privadas con relación al tema de la seguridad. Pero, Carolina, hay algo que los dominicanos destacan como su segundo punto de mayor preocupación. En primer lugar está el alto costo de la vida y en segundo lugar la delincuencia y la inseguridad ciudadana. A su entender, ¿qué está pasando? Yo solamente tengo que abrir este celular en las redes sociales y voy a ver 7 atracos en lo que va del día. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Bueno, en efecto, durante muchos años, entre las principales preocupaciones de los dominicanos está el tema de la seguridad. No de la inseguridad, porque la inseguridad es un tema de percepción, que eso lo vamos a hablar otro día en un café, Okay. con una taza un poco más grande, Okay. que nos dé tiempo. Sí, efectivamente sí. Ahora, los datos estadísticos demuestran que la delincuencia no supera el 33% de los casos de violencia en la República Dominicana. No supera. Tradicionalmente en la República Dominicana, entre el 60 y el 67% de los hechos de violencia se dan en espacios de convivencia. O sea, cercanos, Nosotros nos personales. estamos matando entre nosotros por un parqueo, por un pedazo de tierra, por una mujer, por un permiso, por lo que sea. Nosotros nos estamos matando entre nosotros. La delincuencia común no supera el 33%. El problema es que precisamente con la democratización, que es muy bueno, del Internet y del acceso a las redes sociales, un atraco que sucede y que no debería suceder, pasa una vez y lo repetimos 10,000 veces. Wow. Y nuestro cerebro multiplica ese atraco 10,000 veces. Pero peor aún, se robaron un celular, ¿verdad que sí? Lo repetimos en las redes y tuvo 10,000 views. En la conciencia ciudadana se robaron 10,000 celulares.
Pero cuando ese ciudadano va a poner la denuncia, tiene todas las dificultades del mundo para poner la denuncia, porque o no hay una computadora adecuada para tomarle la denuncia, o el policía no tiene las condiciones, o el fiscal está de fin de semana, o el delincuente no lo pueden atrapar porque no lo agarraron en flagrancia, o lo agarran y lo tienen que soltar porque pasaron las 72 horas, o no hay evidencia, y entonces, o hay que durar 2 años y medio como duré yo por un retrovisor, Wow. y al final justicia retardada es justicia denegada. Entonces, por eso, naturalmente, hay una sensación de inseguridad. Pero nosotros, más que una sociedad de delincuencia, nosotros tenemos una sociedad violenta. De hecho, lo reconoció el señor presidente la semana pasada. De los 8 hechos violentos dramáticos que tuvimos, el mismo señor presidente dijo, de estos 8 hechos violentos, solo 1 fue de delincuencia común. Entonces, nosotros tenemos un problema de violencia serio que atender. Y eso abre el espectro o la conversación sobre el tema de la salud mental en República Dominicana. Claro que sí, por Aquí supuesto. todo. Que no está contemplado en la seguridad social. Hace varios fines de semana yo me refería al nivel de violencia con el que se vive en República Dominicana. Aquí vimos el fin de semana, durante la semana, el caso de el empleado de Industria y Comercio, Santiago Rodríguez. No, claro. Que yo ni recuerdo qué fue lo que pasó. El video sí recuerda que mató 2 personas, claro, como a que quemarropa de ella, como que y 2 hirió y 2 2 son más. 4. Y hay otro detalle. República Dominicana tiene entre 1.500 y 1.700 homicidios al año. Cuando nosotros tenemos 2.000 homicidios al año, nosotros nos estamos volviendo locos. Somalia. Pero resulta que tenemos 3.000 muertos por accidentes todos los años y más de 100.000 lesionados. Y eso afecta el 2.2% del Producto Interno Bruto. Eso es más del doble del presupuesto de salud completo, incluyendo las vacunas del COVID. Por ahí que tiene que ver el tema de política pública. ¿Entiendes? Recrudecer. Y todo eso es violencia. Entonces nosotros no le estamos prestando atención a todos esos elementos. Una familia afectada por un accidente de tránsito se desarma, porque normalmente ¿quiénes tienen los accidentes de tránsito? Los proveedores. Una familia que pierde el papá o la mamá en un accidente de tránsito, ya esos muchachos o no vuelven a la escuela o se quedan con una abuela o se les desarma la vida. Entonces hay que atender. ¿Tú sabes por qué nosotros no hemos podido resolver el tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana? Porque permanentemente estamos atendiendo las consecuencias. No estamos detrás de los delincuentes, de los antisociales. No hay prevención. Exactamente, no estamos atendiendo las causas. Estamos en los operativos múltiples. Sí, los operativos conjuntos son muy buenos, pero eso es acetaminofén para atender una fiebre, porque el cuerpo está convulsionando y tiene una fiebre, y si no lo atiende, pues naturalmente va a colapsar. Pero además de acetaminofén, yo tengo que diseñar políticas públicas para atender, por supuesto, la infección e ir a las causas, los programas sociales, atender lo que tú decías ahorita, ingresar la desigualdad. La seguridad social, el tema de que exista una cobertura básica, por lo menos, de la salud mental, porque todo eso se tiene que costear, entonces eso aumenta también el que una persona o compra comida, o pago un medicamento, o pago una consulta. Y otro detalle importante, la mayoría de esos muchachos que ahora mismo están generando problemas de violencia y están generando problemas de delincuencia común, en su gran mayoría, y yo he trabajado eso, más del 82%, porque yo dirigí durante 2 años el sistema de cárceles de menores, de centros de atención integral a adolescentes en conflicto con la ley penal, son resultados de embarazos de adolescentes, vienen de hogares disfuncionales. El 82% de esos muchachos no fueron planificados por el Estado. El Estado se olvidó de ellos. Son hijos de madres adolescentes. Como una bola de nieve. Por supuesto. Dios mío. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, nos olvidamos de la planificación familiar, no queremos hablar de esos temas, no queremos orientar ahí. Nos olvidamos de la atención primaria y luego entonces tenemos ese muchacho
que no lo atendimos en la escuela, que no nos preocupamos en la deserción escolar. Que no nos planificamos. No, que no lo estudió, planificamos. por lo tanto no trabaja. Por supuesto. No trabaja, no genera, da Ni calle. estudia, Y la ni calle lo que trabaja, da ni nada. delincuencia. Es el que 18 años después te está arrebatando la cartera y cuando 18 viene a ver... no. 14, 13. Es el que te quita la cartera y cuando viene a ver hasta la vida. En su opinión, esto es algo que yo he oído, gente que comenta, no tiene rigor porcentual. Hay gente que se refiere, y policías que me han dicho, que le tienen más miedo a esos muchachitos de 14 y 13 años que a los delincuentes más viejos. Porque Sí, por no supuesto, tienen el el freno. concepto ni siquiera de la vida. Sí, por supuesto. Además no tiene el freno que ya tiene el adulto. Aparte de que nosotros tenemos un sistema judicial y penal sobreprotector con Y el obsoleto. menor. No, sobreprotector con el menor de edad. En el caso mío, yo era una garante y protectora de los derechos de esos muchachos. Ok. O sea, a pesar de que, por ejemplo, yo tenía un menor de edad que tenía 14 años y ya se había llevado 7 policías. Había matado 7 Dios policías. mío. No, Y entonces usted era garante de los derechos Por de ese- supuesto, claro que sí, yo tenía que cuidarlo y llevarlo a ponerse sus vacunas. Oh my y- God. Y recientemente, todo eso, hablando de y esos hay que temas, tener los conocí sus un citas caso de una médicas. mujer que asesinó a su madrastra de no sé cuántas puñaladas y después la entró en un tinaco. O sea, que después de esa ¿Dónde fue eso? Esto fue aquí en República Dominicana y estaban poniendo en cuestión de que a ese muchacho lo que le tocaba son 5 años. Sí, la pena máxima en el caso de los Entonces, menores de edad, en un caso dramático, son 6 Que el años. Código Penal todavía tiene sus oportunidades de mejora en caso no solamente del sometimiento a esos menores, sino también del tema del tratamiento. Claro que sí. hay una parte también judicial, pero también hay una parte médica. Así es, así es. Dios mío. Es bastante complicado, es bastante complejo el tema de seguridad. Y nosotros como país tenemos que prestarle mucha atención al tema. Nosotros como sociedad, lo primero es que no hemos entendido qué tipo de seguridad queremos y qué tipo de seguridad podemos pagar. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero la conversación fue muy importante. Creo que hay muchas personas que ya están entendiendo la dimensión del problema, que tiene muchas aristas. Así es. Podemos encontrar en las redes a la señora Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional, como @mujerseguridad. Eso Sí, es en sí, sí. Instagram, Tú eres ¿verdad? la única Claro. mujer seguridad de República Dominicana. Bueno, Yo creo no, que- ya somos unas cuantas, pero como yo hablo mucho de estos temas, a mí me conocen en las redes como Mujer Seguridad. Además, ya yo llevo 18 años en estos temas, así que, y yo vivo dando consejos y recomendaciones para cuidarse, para evitar los delitos cibernéticos y esas cosas. Yo aparezco hasta en TikTok, Es en importante Twitter, que la en sigan. YouTube, Es importante que la @Mujer sigan. Seguridad. Y cualquier duda o inquietud con relación a estos temas, escríbanme que yo les respondo en @Mujer Seguridad. Si este es uno de los principales flagelos que nos afectan como sociedad, aquí tenemos Muchísimas orientación gracias por diaria para nosotros poder enfrentar las situaciones que se están presentando día a día. Acompañarnos. Señores, fue un grato día, un grato momento para nosotros y nos estaremos viendo y escuchando la semana que viene, Dios mediante. Feliz domingo para todos. Cuídense mucho, por favor. Así es. Buenas tardes. Adelante, Franklin. Sol 106.5, la más interactiva.